Bueno, os voy a presentar una iniciativa de un grupo de investigadores, veis aquí sus nombres, que estamos intentando realizar dentro de lo que es el conflicto del Mar Menor. En estos momentos está en la ciudad de Murcia, está organizándose una manifestación ciudadana en pro de la resolución del problema del Mar Menor. Y resulta curioso que sea precisamente en estos momentos cuando estamos hablando de esto. Bien, os voy a presentar brevemente lo que es el ecosistema. Aquí tenéis una imagen del Mar Menor, es la mayor laguna, salada de Europa. Entender lo que está pasando en el Mar Menor nos lleva tanto al mar como a la tierra. El Mar Menor está afectado por una cuenca de unos 1000 kilómetros. La superficie del Mar Menor es de 170 kilómetros cuadrados y está afectado por un sistema de ramblas que muchas veces está en seco, pero cuando llegan las lluvias desembocan en el Mar Menor. Todo un sistema de acuíferos y desde el año 79 están llegando aguas desde el Tajo a través del trasvase Tajo Segura. En cuanto al Mar Menor, unas breves pinceladas, es una laguna muy somera, tiene una profundidad media de 4 metros, los fondos son arenosos, hay también bastante fango en la zona más profunda y tiene 3 islas volcánicas. El régimen térmico es extremo, es muy caluroso en verano y muy frío en invierno. Y la salinidad actual, que eso ahora veremos cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, la salinidad actual está en torno a 44. El tiempo de renovación es bastante alto, entre 1 año y 2 años, dependiendo de la zona. A ver si puedo indicar hacia dónde apunto. ¿O no? ¿Qué quieres pasar? ¿Se puede indicar? Sí, en la pantalla se ve. Ahora, ya, vale. Bueno, es lo mismo. Deciros solamente que hay varias colas, hay 5 colas de comunicación del agua del Mar Menor con el Mediterráneo. Bien, ¿cuál es el problema que tenemos? La acción del ser humano, obviamente. Si pensáis en el Mar Menor, todos os situáis en el año 2015 o 2016, cuando visteis estas imágenes de la sopa verde, que fue lo que nos impactó. Sin embargo, el Mar Menor tenemos que empezar a pensar qué pasó en el Mar Menor desde finales del siglo XIX, cuando empiezan a abrirse esas golas que comunicaban con el Mediterráneo y empiezan a abrirse la comunicación, con lo cual llegamos a tener unas bajadas de salinidad muy importantes. Una salinidad de 70 pasa a 50. Durante la primera mitad del siglo XX se desarrolla una minería en unas colinas lindantes, con lo cual ha habido una llegada de metales pesados con la lluvia de escorrentía también al Mar Menor. En los años 60, el desarrollo turístico de la Manga y de toda la zona provoca una entrada de aguas residuales a la laguna. El gran cambio oceanográfico tiene lugar en los años 70, cuando se hace navegable el canal del Estacio. Eso supone una caída, otra vez más, de la salinidad hasta 42, 48 por 1000. Esto implica la entrada de una serie de especies que estaban en el mar Mediterráneo, entre ellas la ostra, que es de la que vamos a hablar. Otro hito histórico ha sido el trasvase Tajo Segura, que se produce a finales de los años 70, al cambiar un modelo de agricultura de secano a regadío. Las playas, el Mar Menor no tenía playas tipo Mediterráneo, pero se construyen playas artificiales. Todo este desarrollo agrícola genera una cantidad de vertidos y se produce pues, unas acumulaciones de nutrientes en la laguna, además de todos los pesticidas que van arrastrando de la agricultura. En estos años se producen proliferaciones de medusas y así llegamos a lo que tenemos más en nuestra imagen, que son lo que está sucediendo desde hace 6 años. Este exceso de nutrientes ha provocado una proliferación de fitoplancton que provoca una oscuridad en los fondos y la vegetación muere. Eso genera un desarrollo microbiano y con ello el consumo de oxígeno. A su vez, toda esa mortalidad retroalimenta el sistema y vuelven a producirse nuevos blooms fitoplanctónicos. En el año 19 recordáis que tuvimos unas inundaciones tremendas. Estas inundaciones están también encuadradas en lo que estamos viviendo a nivel mundial, en el cambio climático. Otra cosa muy importante es que se ha alterado mucho el territorio, la distribución del territorio y el cómo se hace esa agricultura, de forma que ahora
toda ese agua desemboca en el Mar Menor. Fijaos que llegamos a salinidades en aquellos meses de 38, es decir, prácticamente a la salinidad del Mediterráneo. Y con todo esto llegamos a la primera mortalidad de peces que estas imágenes dieron la vuelta al mundo. Y esto fue en el 2019, 2 años después, es decir, hace escasamente 2 meses, se producen otras proliferaciones, otros blooms de fitoplancton que provocan esos episodios de anoxia y de producción de elementos tóxicos, ¿no? Y la segunda mortalidad, que es la que estamos sufriendo en estas últimas semanas. Como veis, todo lo que tenemos alrededor del Mar Menor, de todos estos vertidos difusos y directos, nos van cayendo en la laguna y lo primero que hay que hacer, evidentemente, es una gestión de sus nutrientes en tierra. Aquí os he puesto pues, lo más clásico, eliminación del vertido directo, por supuesto, hacer una agricultura más sostenible, ajustar realmente la extensión de superficie que se pueda practicar de agricultura, mejorar la depuración. En cualquier caso, imaginaos que quitamos todos esos vertidos, que ya no llega nada más al Mar Menor. Aún así, tenemos una bomba de relojería en el Mar Menor, porque en estos momentos el Mar Menor está cargado de materia orgánica por todas las décadas de vertidos, por toda la descomposición de toda esta vegetación que se está muriendo, y esos blooms de fitoplancton acaban sedimentando cuando mueren. Con lo cual, es urgente y necesario también hacer una gestión de nutrientes en el propio mar. ¿Cuál es el concepto de lo que estamos promoviendo? Es lo que llamamos soluciones basadas en la naturaleza, ante los desafíos a los que se enfrenta el ser humano a escala global, desde el cambio climático, los desastres naturales, la alimentación. Bueno, ahí se pretende observar la naturaleza y utilizar los medios que la propia naturaleza nos proporciona. En definitiva, la solución basada en la naturaleza lo que pretende es proteger al ser humano al mismo tiempo que a la naturaleza, porque es indivisible, es imposible pensar que el ser humano tiene un futuro si no es con la conservación de la naturaleza. Estos conceptos vienen ya de hace años, desde el comienzo de este siglo, son los conceptos que están desarrollando la Organización para la Conservación de la Naturaleza, organizaciones como The Nature Conservancy, Naciones Unidas, estamos con la Comisión Europea, son de los objetivos del programa Horizonte 2020 y iniciamos en el 2021 la década de la restauración de Naciones Unidas, que está todo en línea con el gran reto verde de Europa. Bien, unas breves pinceladas, ¿por qué? ¿Por qué los bivalvos, no? Imaginaos que esto es un esquemita de lo que es un bivalvo muy simple y que tenemos nuestra sopa verde, ¿no? Tenemos un sistema eutrofizado o que tenemos una serie de microalgas de fitoplancton en suspensión. El bivalvo lo que hace es bombear ese agua y filtrarlo a nivel de sus branquias. El alimento que es ingerido pasa al sistema digestivo y otra parte que no es ingerido es eliminado en forma de pseudoheces. En el sistema digestivo se produce la absorción de este alimento y la transformación de estas microalgas y obtener energía para el funcionamiento. Los productos que no son digeridos son eliminados en forma de heces y las heces y pseudoheces forman los biodepósitos que van de nuevo al sedimento donde se encuentra este bivalvo. Bien, ¿qué es lo que hacemos con esta bioextracción o con esta propuesta de bioextracción con bivalvos? Lo que hacemos es transformar esa materia que está en esa sopa verde, en ese bloom, transformarlo en tejido corporal, ¿no? En tejido del bivalvo conforme va creciendo. Evidentemente hay un vertido, por así decirlo, del bivalvo hacia el sistema, que es estos biodepósitos, y ahí se genera una población microbiana que lo que hace es la desnitrificación. Al final ese nitrógeno en exceso que había llegado al ecosistema pasa a los tejidos corporales y parte es desnitrificado con esta acción bacteriana y pasaría a la atmósfera. ¿Cuáles son los beneficios que nos aportan los bivalvos? Este es un esquemita de lo que podría ser una población de ostras. Y primero de ellos, el que estamos hablando, aumenta la claridad del agua por el proceso de filtración. Además, aumenta la calidad, porque los bivalvos son grandes acumuladores de contaminantes que hay en la columna de agua. Estabilizan los sedimentos, esto es muy importante. Poblaciones de ostra en los fondos estabilizan los sedimentos y ayudan en estos episodios de lluvias masivas que solemos experimentar en el Mar Menor, pueden ayudar a contener esta entrada. Por otro lado, la desnitrificación que os decía son favorecedores de la flora microbiana que hay en los sedimentos y que acaban desnitrificando.
aumentan la biodiversidad. Se considera que los bivalvos, sobre todo las ostras, son ingenieros, son generadores de hábitat. Entonces, donde hay una población de ostras se genera una serie de especies asociadas que aumentan la biodiversidad. Quien aumenta la biodiversidad, al final lo que está haciendo es aumentar la pesca y con ello la comercialización de la misma. Y por último, y sobre todo en el lugar en el que nos encontramos, el valor cultural que tienen los bivalvos, ¿no? Estos son todos los servicios ecosistémicos que proporcionan los bivalvos. Ejemplos, ¿esto nos lo hemos inventado? Pues no. No, afortunadamente esto llevan décadas, por ejemplo en Estados Unidos, haciendo restauración y recuperación de poblaciones de bivalvos. Esta es una página de la organización de Nature Conservancy, donde ahí podéis ver muchísimos proyectos que en cada uno de los ecosistemas, con uno u otro objetivo, se hacen con bivalvos. Un ejemplo, esto es en una laguna de Florida, hay muchísimo trabajo de voluntarios. Aquí lo que están haciendo es colocando unos colectores para ayudar a la fijación larvaria de las ostras, y el trabajo de los voluntarios es muy importante. Otro ejemplo, la bahía de Chesapeake, que es una bahía de la costa este de Estados Unidos, que es una bahía muy impactada también por la acción humana, pues llevan ya más de 30 años con actuaciones de restauración y recuperación de las ostras de la bahía. Tienen un criadero, todo esto parte. Aquí tenemos un nexo muy íntimo con la acuicultura, hemos de producir la semilla y os pongo aquí un ejemplo que creo que es muy interesante, que es el oyster gardening. Tienen un programa en que la semilla producida en el criadero se le anima a la sociedad, sobre todo a los colegios, a las familias, a que durante un año se hagan cargo de cestitas con esa semilla para engordarlas y responsabilizarse de esas. Luego esas ostras van al centro, que las llevan a los centros de restauración y continúan con otro ciclo. En Europa vamos un poco más retrasados, pero aún así hay aquí un consorcio, que es el consorcio NORA, que se creó en diciembre del 2017, en el cual están desarrollando una serie de proyectos de recuperación de poblaciones de ostra con diferentes fines. En este consorcio hay científicos, hay organizaciones gubernamentales y están centrados en la recuperación de la ostra plana. Aquí introdujimos nuestro proyecto en el Mar Menor. Ejemplos, por ejemplo, este proyecto de Alemania que pretende conseguir semilla de ostra para la recuperación de poblaciones naturales, otro en Francia para ver de qué manera ayudar a la fijación de la ostra plana. En Escocia es un proyecto de engorde de semilla para favorecer su pesquería. Si os fijáis, nos movemos muy rápidamente entre lo que es restauración y lo que es pesquería, ¿no? Y la idea es hacer que coexistan lo máximo posible. El proyecto del Mar Menor, os decía que lo presentamos en NORA en noviembre del 2020 y nos inclinamos por la ostra plana porque fue una especie que se desarrolló en el Mar Menor en los años 80-90. ¿Os acordáis que bajaba la salinidad como consecuencia de la apertura del estacio? Bueno, se introdujeron ostras del Mediterráneo y llegamos a tener una población de 135 millones. Además, las ostras sobre el fondo pueden hacer estructuras tridimensionales, con lo cual su capacidad filtradora es mucho mayor que la de otros bivalvos que se desarrollan bidimensionalmente. Hemos dicho que generan hábitat, con lo cual vamos a aumentar la biodiversidad del Mar Menor, que es nuestro objetivo. También son capaces de desarrollarse en sustrato blando y duro, que es otra de las cosas que tenemos allí en el Mar Menor. Obviamente la existencia de esta red NORA pues es un respaldo para toda la metodología que ellos han desarrollado de restauración y podría ser que tuviera un valor comercial. El proyecto que hemos elaborado y que estamos presentando y demás trata de establecer las bases fisiológicas y técnicas que requeriría una actuación futura de bioremediación. Tiene 4 ejes, el primero de los cuales es la ciencia, porque cualquier actuación, cualquier solución basada en la naturaleza debe partir de la ciencia. Para eso contamos con expertos en fisiología que lo que hacen es cuantificar el potencial aclarador de las ostras y su biodeposición con mediciones tanto en laboratorio como en el campo. Lo que hacemos en el esquema que os enseñé antes es medir cuánto filtran las ostras, cuánto asimilan,
cuánto es la energía consumida en su metabolismo, cuánto es eliminado y cuánto es los nutrientes eliminados mediante desnitrificación. Con todo esto podemos hacer luego un balance. El segundo eje se trata de la restauración y hemos de proporcionar esas herramientas para que el futuro plan de bioremediación pueda llevarse a cabo. Para eso tenemos que construir una hatchery y ver la viabilidad de la reproducción con reproductores del Mar Menor. Vamos a generar modelos matemáticos que nos ayuden a decir dónde y cuándo y la cantidad de ostras a introducir y en qué lugar. El tercer gran eje es la educación. Es necesario comunicar e implicar a la sociedad en esta restauración, sobre todo a la sociedad. Este tema está muy enraizado en la sociedad murciana, es un tema a veces sentimental. Entonces, es muy importante implicar a la sociedad en esto. Hemos diseñado, todavía no construido, esta especie de bateas, que diréis que bateas más raras, ¿no? Pues pretende ser una batea que, aparte de mantener los organismos en suspensión, sea un laboratorio de fisiología, sea un laboratorio de ciencia y un lugar de exposición y de divulgación donde poder explicar a todo el mundo qué es lo que nos están proporcionando los bivalvos. El cuarto eje es si esto puede ser una herramienta para generar un comercio, generar una actividad comercial con estas ostras. Probablemente no de toda la laguna, pero sí a lo mejor de la zona norte. Para ello vamos a hacer un estudio de niveles de contaminantes en sus tejidos y, si es posible, pues hacerlo. El proyecto surge del Centro Oceanográfico de Murcia. Aquí veis a todos los colegas que somos expertos en moluscos, con las diferentes disciplinas que son requeridas, fisiología, ecología, pero aparte de todos estos necesitamos la colaboración de un montón de colegas que están trabajando en ecología, en la monitorización del proceso de eutrofización de la laguna. Bien, y todo esto, ¿dentro de qué mundo lo vemos, ¿no? Si os fijáis, las últimas directrices europeas en cuanto a acuicultura nos dicen que esta ha de ser sostenible y más competitiva, y debe de regirse por dos grandes ejes. Uno, el Pacto Verde Europeo y la estrategia de la granja a la mesa. Es decir, tenemos que buscar un sistema alimentario justo, saludable y ecológico y ser neutros hacia el 2050. En esto, la acuicultura de bivalvos es un claro exponente de estos objetivos que nos indican desde Europa, porque los bivalvos producen un bien y producen a su vez todos los servicios que os he contado. Ayudan a mitigar el cambio climático con el secuestro del dióxido de carbono, son barreras frente a los cambios que sufren nuestras costas, es una acuicultura que tiene una huella de carbono mínima y aparte todos los servicios que os decía. Va en línea con la política Blue Growth, con el objetivo 14 de Naciones Unidas, con la década de restauración que acaba de publicar Naciones Unidas. Os pongo aquí el logo de Naciones Unidas de la década de la restauración y cómo el consorcio Nora lo ha customizado para la ostrita, ha transformado ese corazón en una ostrita y toda la actividad en redes y demás para favorecer esta restauración. Bien, ¿cuál es la solución para el Mar Menor? Pues en primer lugar, lo más importante, un entendimiento y colaboración entre las diferentes administraciones, cosa que no está sucediendo. Producto de ello es la manifestación de esta tarde. Despolitización del problema. Estamos asistiendo a que el Mar Menor es un arma arrojadiza entre diferentes gobiernos. Participación de la sociedad civil. Es importante involucrar a los ciudadanos, por eso en nuestro proyecto hemos incluido todo este componente de divulgación y de incorporación de la sociedad en la resolución del problema. Debemos plantear un único proyecto, no acciones descoordinadas entre una institución y otra. Se han de participar todos los actores. Tenemos que buscar el equilibrio entre el uso y la conservación. Tiene que haber una integración perfecta y absoluta entre actuaciones en tierra y actuaciones en mar, y tiene que haber un consenso científico y una opinión científica libre de la política. En definitiva, lo que necesitamos es generosidad, necesitamos lealtad hacia el Mar Menor. Y nuestro último mensaje es que el Mar Menor puede y debe ser recuperado. Y nada más. Muchas gracias.